Buenos días, alegría. Buenos días. Vamos a pasar de capítulo y nos vamos a ir a la página 607 y el capítulo titula Nazaret. La anterior charla ha sido sobre las escrituras del patriarca Aldis. Es un capítulo bastante largo, son como 30 páginas aproximadamente. Y bueno, relata todo lo que son los orígenes de la civilización adámica. Después en el capítulo, el papiro 79 también continúa y especialmente se centra en lo que ha pasado con Caíno, o más conocido como Caín en la historia tradicional. Todos los capítulos tienen lindos aprendizajes. Y en este de Nazaret es cuando el maestro, después de sus idas y venidas, vuelve a casa, vuelve al hogar para estar 3 meses con su familia. Y si bien era su descansito, igual se la pasaba haciendo milagro aquí, milagro allá, curando curando al otro. Y en estos pueblecitos, en sus viajes cortos que hacía, visita a Simón Pedro, que lo hospedó varias veces y tienen una conversación con Pedro, que de ello extracto un par de cositas que me han gustado mucho para analizar. Son 2 cosas que voy a analizar de este capítulo. Uno es esta de la charla con Pedro y la otra es sobre Josuelín. Así que vamos a empezar. Esta charla que tiene con Pedro es justamente en la página 607, a la mitad más o menos, para quienes me siguen con el libro. Ok, y dice, y Yahshua, al decir esto, irradiaba sobre aquel hombre sencillo y bueno una tan grande ternura que, sintiéndolo él hondamente, decía conmovido: Pedro, eres en verdad un profeta, Yahshua. Apenas estoy cerca de ti, siento que se avivan en mí los remordimientos por mis descuidos en las cosas del alma y me invaden grandes deseos de abandonarlo todo para seguirte al santuario. Cada abejita en su colmena, Simón, que no es el santuario el que hace justos a los hombres, sino que los justos hacen el santuario. Si cumples con tus deberes para con Dios y con los hombres, tu casa misma puede ser un santuario. Tu barca, que es tu elemento de trabajo, puede ser un santuario. Este lago mismo del cual sacas el alimento para ti y los tuyos, es otro templo donde el Altísimo te hace sentir su presencia a cada instante. La grandeza y bondad de Dios la llevamos en nosotros mismos y ellas se exteriorizan a medida de nuestro amor hacia Él. Estas palabras las he dividido en 3. Una es justamente la primera, que es una realidad muy grande la que pasa con el alma humana cuando de pronto alcanza un nivel de vibración superior. Voy a leerles para recordarles. Dice: apenas estoy cerca de ti, siento que se avivan en mí los remordimientos por mis descuidos en las cosas del alma y me invaden grandes deseos de abandonarlo todo para seguirte al santuario. Se avivan los remordimientos en mí por mis descuidos. Esto no significa que de pronto entren culpas inmensas como para querer darse latigazos en la espalda o golpes en el pecho, sino cuando el alma entra en esa vibración un poco superior a la habitual, donde hay un contacto más directo con la divinidad, es cuando, para la gente que ha podido experimentar esto, de pronto viene una sensación muy grande en el corazón. Unas ganas de meterse más a fondo en esto, unas ganas de ponerse a meditar, unas ganas de ponerse a orar o ganas de hacer algo más por el prójimo. Y esta situación surge justamente como parte del despertar de un alma. A medida que el alma se va sensibilizando, que va aperturándose en conciencia, automáticamente tendrían que causarse estas reacciones. Una vez más, no como el tradicional arrepentimiento del que siempre hablamos, de ese el cual uno se siente mal, siente culpa, se quiere meterse bajo la tierra. No va por ahí. Es un arrepentimiento consciente, es darse cuenta que se ha cometido un error, pero como aprendizaje.
es entrar en conciencia de que he estado obrando mal. Y con obrando mal no significa que uno haya sido un malhechor necesariamente o haya estado haciendo daño a medio mundo. Simplemente el obrar mal con la indiferencia, con la pasividad, el saber que se han cometido errores, desde los más normales para nosotros, por mencionar algunos, qué sé yo, los chismes, el ser de pronto usar excusas con la gente para no poder ayudarlos, mejor dicho, para no ayudarlos, el utilizar excusas para evadir situaciones y no participar de cualquier otro evento donde se necesita nuestra ayuda. Cuando se entra en conciencia de eso, es cuando el alma te empieza a decir, oye, es hora de que nos pongamos las pilas, porque hay algo más allá de lo que aparentemente vivimos. Mucha gente lo llama a esto como un despertar en estados mucho más fuertes, más profundos, inclusive pueden llamarlo iluminación. Y el hecho es que cuando sucede este cambio, este clic en nuestras vidas, cuando nos hemos dado cuenta que nuestra alma empieza a gritarnos por dentro y quiere trascender, es cuando estamos dando el primer paso a ponernos en el camino ya de un espiritualismo en serio, de esa búsqueda. Lo que no quita que después uno pueda retroceder. Simplemente en el momento que uno despierta la vida consciente espiritual, no significa que se ha ganado ya el paraíso, por decirlo así. Es un trabajo de todos los días y no en vano, alguna vez, más de una vez lo hemos mencionado, uno puede tentarse a salirse del camino y no como tradicionalmente lo conocemos. Para eso hemos hecho anteriormente en el programa Contacto hicimos el famoso capítulo de Machito, ¿no? Donde relatamos cómo la persona que busca un camino espiritual constantemente puede estar en altibajos, que hoy está eufórico, está muy feliz, está contento, quiere ayudar y sanar a todo el mundo, y al día siguiente se despierta y se pelea con la mamá, con la novia, con el novio, no lo sé, y vuelve a caer, y vuelve a fatigarse, vuelve a caer en ese afán, vuelve a caer en sus estreses, llamémoslo, humanos, que lo único que hacen es distanciarlo una vez más de ese pequeño estado extático al cual había accedido con ese llamado de su alma. Son momentos intensos y a su vez muy sutiles cuando el alma es detonada por algo, en el buen sentido de la palabra. Y las sensaciones son de las más variadas como almas existan, ¿no? Pero es muy normal que de pronto una persona se enternezca profundamente, que una persona sienta inclusive impulso de llorar, porque hay algo dentro suyo que está llamando. Y una vez más, sin entrar en exageraciones de me arrepentí, soy salvo y ahora quiero cambiar de vida. No, es entrar en una conciencia de que aquí está pasando algo, me doy cuenta que posiblemente no he estado obrando bien o no como debería y tengo una necesidad urgente de comunicarme más con mi alma, con mi espíritu, con el Padre, sea cual fuera la línea religiosa que se profese. Son estos momentos de mayor impulso para que un espiritualista realmente pueda dar el paso. Cuando suceden estas cosas, el mayor consejo que les puedo dar es no se detengan, sigan a su corazón, sigan adelante, porque ese es un verdadero llamado del alma, porque estamos vibrando de tal manera más rápidamente lo normal, que hace que podamos diferenciar nuestra vida profana, por darle un nombre, nuestra vida normal dentro de las normas del planeta y la sociedad, que es el único momento donde podemos ver un poquito más por encima, podemos ver un poco mejor la realidad. Y son momentos donde realmente deberíamos atesorarlos y aprovechar de vivir, como se dice, el minuto en el instante, vivir ese instante, ese aquí y ese ahora intensamente, porque esa es una pequeña llave que te da el Padre de entrar en conciencia de ese momento. Entonces es normal que uno se sienta no muy bien a causa de los descuidos del alma, ¿no? Los egoísmos, el no haber tratado, por ejemplo, bien al taxista o a la mamá o a la casera de la esquina, a la vendedora, son descuidos del alma.
Y también un descuido del alma es dejarse llevar, por ejemplo, por las fatigas, por las tristezas, por los enojos. Todos esos son descuidos del alma, que lo único que te llevan es a un estado de no armonía. Y el estado de no armonía no es precisamente lo más cercano a vivir en alegría en compañía del Padre. Es todo lo contrario. La desarmonía y la tristeza, el miedo, te llevan al otro lado de esta polaridad. Como decía el maestro Yoda, ¿no? El miedo te lleva al lado oscuro. Y no oscuro por tenebroso, ya lo decimos, sino por la ausencia de luz, la ausencia de claridad, no por otra cosa. Continuemos. Dice, después del entusiasmo de Pedro de querer abandonarlo todo e irse a seguirle al santuario al maestro, él le contesta: cada abejita en su colmena, Simón, que no es el santuario el que hace justos a los hombres, sino que los justos hacen el santuario. Si cumples con tus deberes para con Dios y con los hombres, tu casa misma puede ser un santuario. Tu barca, que es tu elemento de trabajo, puede ser un santuario. Llevamos tanto el paradigma de espiritual, entre comillas, que para nosotros el que sintamos estas emociones que acabo de mencionar no es un sinónimo de que vayamos corriendo a un templo, que vayamos a inscribirnos a una congregación, que vayamos a una logia, porque parecería que estamos prestando más atención a lo externo que a lo verdaderamente interno. Y evidentemente dicen, el hábito no hace al monje, y, como lo dice aquí Yasua, no es el santuario que hace justos. Siempre tendemos, por nuestra inseguridad, por nuestra falta de fe, tendemos a agarrarnos de cosas externas. Tendemos a tranquilizarnos si vemos a alguien vestido con su traje de sacerdote, de pastor, de cura, de ello. Sentimos a tranquilizarnos si solo traspasamos el templo, si solo entramos a la iglesia. Pero mientras tanto estamos como que adictos a: necesito hablar con alguien, necesito hablar con tal persona, necesito entrar a este templo, necesito agarrar mis cuarzos para sentirme bien otra vez, para que no me contagien la mala vibra. Sí, se manejan esas cosas, pero una vez más, la fuerza proviene del interior, y esa fuerza del interior es una conexión directa con el Padre. Y si estás con el Padre, ¿quién contra ti? Pero una vez más, un poco la tradición, la moda, los paradigmas y sobre todo las normas, inclusive religiosas, nos han convertido en seres que dependemos de estar en un templo, dependemos de tener el hábito, dependemos de vestir el sayal, dependemos de todos esos accesorios, llamémoslo, religiosos o espirituales, entre comillas. Sí, evidentemente los templos tienen una vibración muy especial, pero es justamente por toda la entrega que se hace en esos lugares. Pero una vez más, el que tú vayas al templo, eso no te va a volver santo. El que te leas de memoria la Biblia o cualquier libro de línea espiritual, tampoco te va a convertir en nada si no aplicas eso en tu vida. Y finalmente, puede haber gente que no guste de leer, puede haber gente que no sepa leer, pero sí puede ser algo muy sencillo, que es conectarse al Padre y orar y meditar y sobre todo hacer el bien por el bien mismo y hacer, como dice aquí el maestro, de que cualquier lugar sea tu templo, de que estés donde estés sea tu templo, porque no necesitas un templo físico. Muchas veces los templos se han erigido como un sinónimo de poder religioso, como un lugar, como sinónimo de congregación, especialmente
centurias atrás, donde era el lugar de acopio de gente, por decirlo así, donde se reunía la gente, donde se podía controlar a la gente, donde se sabía todo lo que sucedía en la comunidad, en la comarca, en el pueblo. La iglesia era la iglesia como edificación era el lugar de encuentro donde un poco se mezclaba las cosas del pueblo con las cosas religiosas. Entonces era muy común que si de pronto en el pueblito había una pelea con el marido, pues iban a quejar al cura, sigue pasando eso, y la iglesia hacía un poco de parte imparcial, pero con una carga religiosa muy grande. Entonces, el templo se convierte en una especie de adoración, y muchas veces de manera totalmente automática. Uno pasa por una iglesia y se persigna. ¿Pero por qué hace eso? Porque le enseñaron, porque la abuelita hace eso y le tira 3 rosarios seguidos ese mismo rato. Pero no es por conciencia. ¿Por qué solo tenemos que esperar a ver una iglesia para hacernos la señal de la cruz? Si no hay templos, estamos comprometidos entonces. O lo que pasa en el Alto. Es la ciudad que tiene más iglesias y el mayor índice de delincuencia. Entonces, alguito está mal por ahí. Y no se trata de llenar el Alto de iglesias. Yo sé que es una noble causa la que se persigue con esto. Pero de nada va a servir que se siga haciendo eso si no existe conciencia en las personas. Y una vez más, todo esto sucede porque nos estamos dejando guiar exclusivamente por la parte externa. Porque necesitamos, si bien ya lo había mencionado alguna vez, los rituales y las ceremonias son muy importantes, de pronto esos mismos rituales y ceremonias se desvirtúan por completo. Más de una vez he comentado lo que sucede en los matrimonios, por ejemplo, cuando se están casando por lo religioso, y todo ese evento social que se convierte, en vez de ser un evento totalmente, ¿cómo puedo llamarlo?, de un profundo contenido espiritual. Entonces las cosas se van deformando, pero aún así seguimos usando esos lugares, esos objetos, esas personas como un asidero, como una muleta necesaria para nuestro caminar espiritual. Y especialmente en una época, centurias atrás, donde la iglesia era un tremendo aparato ideológico del Estado que realmente te podía cambiar el destino de una civilización o de un país. Pues imagínense que vaya alguien como yo y les diga, no tengan iglesias, ya saben dónde me hubieran mandado. Pero no se estaba fijando en el fondo, sino en la forma. Y lo mismo que pasara en las épocas del maestro, que al frente de la iglesia era todo un comercio. Oye, y dices, bueno, con justa razón se enoja el maestro. Y algo similar me pasó a mí cuando fui a Copacabana. Estaba volviendo de años a Copacabana a visitar a la Virgencita, y al frente de la iglesia todo para el turista, todo. Yo sé que la gente tiene que vivir de algo, pero me dolió tanto cuando entré a la parte donde está la, ¿cómo se llama?, donde están las velas, y habían ahí un par de personas que era, se lo rezaré, ¿no? Y te cobraban, obviamente. Pues no faltaban los que se manifestaban posiblemente por ayudar a la persona o porque realmente querían que se lo recen. Pero yo en mi adentro le decía a esta persona, y tal vez ha sido una equivocación mía el juzgar esto, decía, más valioso sería tu trabajo si rezaras por la gente sin cobrar. Y el Padre sabría cómo recompensarte económicamente. Pero se vuelve así, en el templo. O me causa tanto gracia esa publicidad de una empresa X que va mencionando que la gente va y le pide a la Virgencita un auto, un carro, un esto, un el otro. Yo digo, ¿qué pasaría si tú como mamá o como papá venga tu hijo y te diga, papi, por favor quiero un auto, papi quiero una beca? Hoy dices, oye, ubícate, hazlo tú, trabaja. ¿Y qué es lo que nos pasa con el Padre? Es lo mismo.
Pero tenemos un problema. Sí, el Padre está para escucharnos, ¿no? Pero realmente de pronto no diferenciamos de poner cada cosa en su lugar. Y nos asimos de un poco lo que hemos vivido tradicionalmente, ¿no? La iglesia es el templo, ahí voy, ahí estoy calladito, salgo y ahí empieza el chismerío. Es muy normal eso. Ni bien estás saliendo de la iglesia, ya estás prendiendo tu celular, o en la iglesia estás hablando con tu celular. ¿Dónde está ese respeto? No existe esa concepción realmente profundamente de para qué es esa casa del Señor. Entonces, unos lo usan por una razón y los otros por otra razón. Yo les puedo asegurar que si de pronto tú vas a un pueblo y le dices que si prefieres poner, no sé, un supermercado o una iglesia, te van a aceptar una iglesia, está claro eso. Pero tenemos que llegar a un momento que, si bien es importante un lugar de oración, por todas las energías que se mezclan ahí, por toda esa fuerza energética que se va mezclando con la asistencia de las personas y de las oraciones, y se va creando una bóveda psíquica muy grande, más allá de eso, el Maestro Jesús en esta parte de la obra nos dice: cualquier lugar puede ser un santuario, tu casa misma puede ser un santuario, tu cuerpo mismo puede ser un santuario. Si todo es parte del Padre, su santuario, su creación, su manifestación está en todos lados. Como aquí dice también, tu barca, que es tu elemento de trabajo, puede ser un santuario. El lugar que le da el alimento, el lugar que le ha dado el Padre a través de esa bendición de que tenga, en este caso Pedro, su barca, y que consiga su alimento, consiga su trabajo, puede ser un santuario. ¿Cuántos de nosotros consideramos nuestro trabajo como un santuario? Me dice, ¿con ese jefe juras? Explotador. Pero el problema no es el jefe. El jefe puede ser un explotador. El problema, ¿cuál es tu actitud para contigo en ese momento? Por algo estás ahí, por ese momento. Y agradece que por lo menos tengas eso, aunque el jefe te caiga mal. Pero es el pan que te está dando el Padre de una manera. Dice: este lago mismo, del cual sacas alimento para ti y los tuyos, es otro templo, donde el Altísimo te hace sentir su presencia a cada instante. La grandeza y bondad de Dios la llevamos en nosotros mismos, y ellas se exteriorizan a medida de nuestro amor hacia Él. Cuando uno empieza a ingresar mucho más en el camino espiritual, a agrandar su fe, a cada vez tener menos dudas, tener mayor certeza de que estás con el Padre, sea cual fuere tu situación, más aún tomando en cuenta si eres reencarnacionista, que has venido aquí con un objetivo determinado a aprender algo, ¿por qué tendrías que quejarte de las cosas? Todo lo contrario, agradecer al Padre porque te puso la escuela perfecta, en este caso del aprendizaje perfecto. Necesitabas aprender eso y por eso te puso al jefe malo perfecto. ¿No es cierto? Para aprender algo muy conciso. Y en toda su magnificencia y bondad te está diciendo: te estoy dando todos los elementos necesarios para que aprendas bien. O es que cuando uno está trabajando, practicando como un marín en los Estados Unidos y le ponen todos esos escollos y esas dificultades para que atraviese, se quejan. No hay eso, no hay queja. Directamente se hace. Mientras más difícil el ejercicio, mayor es el sentido de superación, mayor es el éxito, mayores son los logros. Pero eso no vemos en la parte de encarnados. Simplemente lo vemos como una palabra que se llama queja. De todo te quejas, de tu jefe te quejas, de tu sueldo te quejas, de todo te quejas. Es como si en la universidad te dieran examen y te quejas de los exámenes. Que en la universidad te dan anatomía, qué sé yo, 1, y te dicen tales cosas tienes que estudiar, y tú dices, ¿esto?
Y te quejas, concha, el hígado, el páncreas, ¿qué voy a estudiar? No, todo lo contrario, te concentras para saber muy bien cómo funcionar y cómo después ejercer tu profesión. Entonces, ¿por qué no pensar cómo ejercer tu evolución? ¿No es cierto? Y pensar que para ejercer esa evolución, el Padre te ha puesto en un lugar creado por Él, muy específico, con ciertas características, para que de la ignorancia pases a la sabiduría a través de la contraposición de opuestos. No puedes conocer la alegría si no conoces la tristeza. No puedes apreciar la paz si no antes haber estado en el caos. Y así todos estos opuestos. Pero nosotros que no vemos más allá de acá, de nuestra nariz, 2 dedos, 3, dependiendo cuál narizón uno sea. Bueno, los narizones pueden sentirse felices, puede que vengan un poco más allá. No estamos viendo el fondo. Nos dejamos guiar por las apariencias. Pasa una situación contraria, ya nos bajoneamos, ya estamos tristes, ya sentimos que el Padre nos ha abandonado. Y no es así. Lo que pasa es que en ese momento de tristeza, de oscuridad, la bruma es tan densa que nos impide ver esa luz. Y nos centramos tanto en nuestro egoísmo de sufrido, de triste, de mala suerte en mi vida, que no estamos dando el paso a la fe, el paso a la caridad, el paso a que el Padre ingrese en nuestros corazones y se restablezca ese contacto de decir, sí, estoy aquí por un aprendizaje determinado, estoy acá, y hacer de este lugar, esté donde esté, mi templo, mi lugar de trabajo, tanto en lo material como en lo espiritual. Posiblemente en esta vida no te toque hacer nada, posiblemente tú dices, qué mala suerte que tengo, soy desocupado hace 10 años. Eso no quita que busques trabajo, obviamente, pero mientras la circunstancia no se da, por ejemplo, es muy normal que de pronto, en el caso de algunas mujeres, tengan que quedarse con el nieto o con el sobrino y no puedan tener el tiempo necesario para buscar posiblemente un trabajo. Pero se lo puede tomar a mal, decir, claro, ¿acaso soy la sirvienta de mi hija? ¿Me entiendes? Siempre uno le busca ese ladito. El Padre te ha puesto un alma ahí que no es capaz de moverse por sí solo todavía. Es un chiquitín. Y ahí está tu rol, ese es tu templo, ese es tu querubín. Pero ¿qué pensaría posiblemente alguien tradicionalmente? Ya son las 7, no puedo ir a la iglesia, ¿qué va a pasar? El cura, me he caído en pecado. Y entras en conflicto y no se trata de eso. Al Padre lo encuentro en todas partes, debajo de una piedra, en el árbol, en la hoja, en el viento, en la luz que entra a tus ojos, el aire que respiras, todo el tiempo es el Padre. ¿Por qué estar yendo a buscarlo si tú eres parte de Él? ¿No? Y termina esta frase diciendo, la grandeza y bondad de Dios la llevamos en nosotros mismos y ellas se exteriorizan a medida de nuestro amor hacia Él. ¿Cómo se exteriorizan? De muchas maneras. Desde entrar en un contacto sutil, divino en otros planos, entrar en un contacto, ¿cómo lo pueden llamar? Que se pueda manifestar el Padre o sus seres como ángeles o seres queridos mismos o maestros ascendidos para los reencarnacionistas, primero a través de sueños, tal vez después a través de intuiciones o tal vez después de mensajes directos desde ese punto de vista, o hasta que el Padre te pueda conceder mayor salud, te pueda conceder, te pueda dar dádivas ya inclusive cuando estás entrado en años, tantas cosas que te está dando y uno no lo ve así. De pronto dice, como yo soy espiritualista y estoy remetido en esto, mínimo tengo que estar levitando en 3 meses. Y ahí estamos mal. Creo que en este caso, si uno se considera un soldado del Padre que está siguiendo su camino espiritual, lo mínimo que puede hacer reconociendo la grandiosidad del Padre es ser el último de todos.
y poner ante todo al prójimo antes que a sí mismo, reconociendo tu pequeñez y tu humildad ante el Padre. No desde el punto de vista que uno ¿cómo se dice? Deje de estimarse, ni mucho menos. Simplemente entrar en una conciencia profunda de lo que es el servicio al otro, al prójimo y sobre todo al Padre. Tantas dádivas, tanta maravilla que Él ya nos ha dado, dando la vida, dándonos el aire, dándonos todo lo que percibimos alrededor, que cuando nos damos cuenta de eso decimos, Padre, no necesito más, dime qué debo hacer. Que si tengo o no tengo plata, ¿cuál es el problema? Nada de eso me voy a llevar al otro lado. Pero curiosamente surge todo lo contrario, ¿no? Se va a la iglesia a pedir perdón y rezar y sigues en ese afán de acumular dinero, como queriendo asegurar tus próximas 50 reencarnaciones. Y ahí sí tenemos una incongruencia. Realmente ahí no estamos viendo qué es a lo que hemos venido realmente. Siempre esperamos grandes misiones, siempre queremos ser salvadores, siempre queremos hacer los grandes cambios, cuando el gran cambio, el más importante, está dentro nuestro. El quitar, como diría Anthony Melo, esas impurezas del corazón, que esa sea nuestra religión, quitar las impurezas del corazón, ¿no? Vamos a dar un salto a la página 615, aquí hay un salto también temático, pero no menos interesante desde el punto de vista de lo que es entrar en conciencia. Está más o menos en el segundo párrafo, en la página 615, y dice, es Yahshua, y dice, nuestro Yahshua estaba muy preocupado por la enfermedad que advertía en el más querido de sus hermanos, Yosuelín. Y un día, en íntima conversación con su madre y el tío Jaime, insinuó la conveniencia de llevarlo consigo al santuario del Tabor a fin de ponerlo en tratamiento por los métodos curativos que allí se usaban. Yosuelín no quiere vivir, dijo tristemente Miriam. ¿Por qué? ¿Hay acaso algún secreto odioso que le obligue a renegar de la vida?, preguntó Yahshua. No lo sé, hijo mío. Yosuelín es muy reservado en sus cosas íntimas y nada dice, ni aun a su hermana Ana, a la cual tanto quiere. Solo tiene 21 años y nuestro padre le quiere tanto, añadió Yahshua. Habrá que convencerlo que debe vivir aunque sea por la vida de nuestro padre, que se verá seriamente amenazada con un disgusto tan grave. Háblale tú, y acaso contigo sea más comunicativo, observó el tío Jaime. ¿Dónde está él ahora? Con su padre, pagando los salarios a los operarios. Mañana es sábado. Vete tú allá y di a tu padre que venga a descansar y tú ayudarás a Yosuelín. Retirados los jornaleros, te quedarás solo con él. Voy, madre, voy. Y Yahshua cruzó rápidamente el huerto y se perdió detrás de las pilas de maderas que se levantaban como barricadas bajo cobertizos de cañas y juncos. Entonces, mientras Miriam está con Joseph y todo ello, y pasa todo este tiempo, Yahshua entra a esta conversación con Yosuelín. Y dice, Yosuelín, ya sabes cómo te he querido siempre y te he obedecido como a hermano mayor, hasta el punto que bien puedo decir que fuiste quien más soportó el peso de mis impertinencias infantiles después de mi madre. Y yo estoy satisfecho de ello, Yahshua. ¿A qué viene que me lo recuerdes? Es que tu enfermedad sigue su curso y tú no quieres que se te cure. Yo quiero llevarte conmigo al Tabor para que los ancianos se encarguen de curar tu mal. Si Dios quisiera prolongar mi vida, tu solo deseo de mi corazón sería bastante. ¿No lo has comprendido, hermano? He comprendido que hay una fuerza oculta que obstaculiza la acción magnética espiritual sobre ti, y por eso he querido tener esta conversación contigo para tratar de apartar esos obstáculos, decía Yahshua, que al mismo tiempo ejercía presión mental sobre su hermano, del cual quería una confidencia íntima. Por toda contestación, Yosuelín sacó de un bolsillo interior de su túnica un pequeño libreto manuscrito y hojeándolo dijo, si quieres oír lo que aquí tengo escrito,
quedarás enterado de lo que en este asunto te conviene saber. Lee, que escucho con mucho gusto. Como buen esenio, practico todos los ejercicios propios para mi cultivo espiritual, añadió Yosuelin, y aquí está cuánta inspiración y manifestación interna he tenido. Oye pues, comillas, apresúrate a llegar porque tus días son breves en esta tierra. Viniste solo para servir de escudo al ungido durante los años que él no podía defenderse de las fuerzas exteriores adversas. Él ha entrado en la gloriosa faz de su vida física en que no sólo es capaz de defensa propia, sino de defender y salvar a los demás. Pronto la luz divina te llamará a tu puesto en el plano espiritual. Los custodios del libro eterno de la vida te esperamos. Alba Azul. Y Yahshua responde, «Magnífico», exclamó Yahshua, «ahora lo comprendo todo. Alba Azul es el jerarca de la legión de arcángeles que custodian los archivos de la luz eterna. Ignoraba que tú pertenecías a esa legión. Nunca me lo dijiste». Soy un esenio y sin necesidad no debo hablar de mí mismo. ¿No manda así nuestra ley? Ahora te lo digo porque veo la necesidad de que no gastes fuerza espiritual en prolongar mi vida sobre la tierra. Oh, mi gran hermano, exclamó Yahshua enternecido hasta las lágrimas y abrazando tiernamente a Yosuelin. Yo no quiero verte morir. Vive todavía por mí, por nuestro Padre que irá detrás de ti. Si te vas, Yosuelin, vive todavía un tiempo más y da a nuestros padres el consuelo de dejarte curar. ¿No ves que están desconsolados por tu resistencia a la vida? Parecería que estás cansado de ellos porque no les amas. También dice nuestra ley, añadió Yosuelin, que en cuanto nos sea posible, seamos complacientes con nuestros hermanos. Está bien, Yahshua, accedo a ir contigo al Tabor. Gracias, Yosuelin. Por lo menos nuestro Padre tendrá el consuelo de que se hizo por tu salud cuanto se pudo hacer. Y 2 semanas después, llegaban de Jerusalén los amigos que debían ir con el joven maestro a estudiar los archivos de Ribla. Voy a saltar un par de párrafos. Dice, y antes de partir, Yahshua en una parte con sus padres les explicó referente a Yosuelin, haciéndoles comprender que en la terminación de las vidas humanas, por lo que llamamos muerte, no solamente hay que buscar la causa en una deficiencia física, sino en la voluntad divina que ha marcado a cada ser el tiempo de su vida en el plano terrestre. Y aunque hay casos en que por motivos poderosos ciertas inteligencias guías de la evolución humana pueden prolongar algo más una vida, como pueden abreviarla, en el caso de Yosuelin nada podía afirmarse. Y le dice, tu hijo padre es un gran espíritu y vino unos años antes que yo para protegerme y servirme de escudo en el plano terrestre, durante la época infantil que me incapacitaba para mi propia defensa. Esa época ha pasado y él es tan consciente y tan señor de sí mismo que esa es la causa porque no ama la vida. No obstante, se hará por su salud cuanto sea posible, y vos, Padre, tendrás la fuerza necesaria para aceptar la voluntad divina tal como ella se manifieste. Bien, hijo, bien, que sea como el Señor lo mande, pero yo quedaré tan solo sin él. Y el anciano padre ahogó un sollozo sobre el pecho de Yahshua, que le abrazó en ese instante. Si no podemos evitar la partida de Yosuelin, yo vendré a quedarme contigo hasta que cierres tus ojos, Padre mío. Y saltamos finalmente a la parte que dice, Yosuelin se sometió dócilmente al tratamiento curativo que los ancianos le impusieron y que le fue tan eficaz que 20 días después regresaba al hogar con nuevas energías y con nueva vida. Era una concesión de la ley eterna al justo Joseph que pedía la prolongación de la vida de su hijo. Viéndole tan lúcido y consciente, los ancianos dijeron a Yosuelin, la ley te concede 1 año más en el plano físico, vívelo para tu padre, que por él se te da. 20 días permanecieron también los 4 doctores de Israel estudiando el archivo, del cual participará el lector si desea conocer la verdadera historia de nuestra civilización.
Qué hermoso este pasaje, fundamentalmente porque empecé leyéndoles la profunda tristeza que tenía Miriam por Josué, que ni siquiera era hijo suyo, sino era hijo de José. Y de pronto uno se entristece porque lo ve triste, lo ve decaído y porque, como dicen, no quiere vivir más en este plano. Hasta que entendemos el porqué. Josué era un arcángel encarnado que solo había venido a proteger al maestro cuando era niño. Nada más. No tenía que ser nada más en el plano físico y por eso ya quería volver a su lugar de origen. Un lugar, me imagino, profundamente hermoso, sin problemas del tipo terrestre a los que estamos acostumbrados, y por eso ya estaba cansado de su materia física, quería irse. Y es ahí donde nuevamente hacemos el clic. Uno lo primero que piensa cuando lee esta parte, cuando Miriam está triste y ya no quiere la vida y todo ello, dice: tu padre se pondrá mal, puede ponerse peor. Y volviendo ese ejemplo a nuestra vida real actual, decimos: qué tristeza si sabemos si de pronto algún ser querido está por irse, por enfermedad o, como dice acá, por voluntad divina, no necesariamente porque tenga que estar enfermo. Y nos ponemos muy tristes por eso, ¿no? Porque hemos vivido tantos años con la persona, lo queremos tanto, la queremos tanto, pero en ningún momento nos damos cuenta que su muerte no es una culminación, sino es una escala más en su constante camino de evolución. En el caso de Josué es: tengo que dejar la tierra para irme al cielo de los arcángeles, por decirlo así. Es como decir: tengo que dejar de trabajar en Cocha porque tengo que volver a La Paz. Entonces sí, te extrañan tus amigos, ¿no? Pero estás yendo a La Paz, hay internet, hay todo eso, o sea, hay oración, hay meditación. Entiendes que tiene que irse, pero dices: bueno, qué suerte que ahora hay más comunicación a través del internet, de la telefonía, y algún rato te puedo ir a visitar. Y algún rato nos reencontraremos. Lo mismo pasa del plano físico al plano sutil. ¿Recuerdan aquel capítulo donde Yasuo era chiquitito y se encuentra con uno de los esenios que iba a desencarnar y le dice: voy y vuelvo, hijo mío, no te preocupes, voy y vuelvo? Porque de esa manera iba a estar más cerca de él, de esa manera él ya podría acariciar los cabellos de Yasuo a través del viento. Entonces, cuando entiendes que la cosa realmente va más allá de esa norma de vida y muerte como algo trágico, entiendes que si esa persona tiene que desencarnar es porque ya está cumpliendo su ciclo y es donde más apoyo hay que hacerle. Sobre todo para que haga el cambio. Es como decir: ya te voy a apoyar llevándote al aeropuerto, como lo decíamos en contacto, ¿no? Lo despachas, haces los papeleos necesarios, ya no te preocupes, vos andá, yo me encargo de tu cuerpo, tranquis, y se va. Ni bien sucede ese corte del lazo con la materia, es cuando más cerca estamos con ellos. Antes mi mamá me decía: no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. Durante mucho tiempo he creído eso. Y ahora le digo a mi mami: yo creo que nomás hay que tener cuidado a los muertos, porque están libres de toda atadura, libres de toda materia. Entonces, pues, desde ese punto de vista, sabemos que el contacto puede ser mucho más directo, mucho más profundo. Si antes necesitabas de un teléfono para comunicarte con alguien, ahora no es necesario. Está ahí en todas partes contigo. Inclusive hay otra escena, si no me equivoco, en Moisés, que igual uno de estos altos capos, llamémoslo, que apoyaba a Moisés, estaba desencarnando también. No me acuerdo cómo era exactamente, pero un poco la idea es que le decía a Moisés: tranquilo, que ni bien desencarne, la ley me ha otorgado ser tu guardián. O sea que voy a estar más cerca de ti que antes. Entonces, cosas como esas son tan hermosas que a veces nos cuesta discernir
entre estos apegos físicos, estas normas, estos paradigmas de vida y lo que es nuestro verdadero camino. Una vez más, lo he dicho tantas veces, no somos humanos en una experiencia espiritual, sino espíritus en una experiencia humana. Y solo cuando entramos en conciencia de eso nos damos cuenta que simplemente somos almas de un mismo origen con diferente traje, un traje más gordo, un traje más flaco, más alto, más grande, no lo sé. Pero es eso. Cuando entramos en conciencia de eso, nuestra alma despierta, por decirlo así, ante nuestros sentidos. Sucede lo que leo al principio, esos deseos de seguir profundamente este camino, de limpiar nuestros errores, y cuando se abre esta chispita, cuando se abre esta puerta, es cuando mayor en contacto a través de tu oración, a través de las dádivas que te puede dar el Padre, tú sí puedes entrar en contacto en la medida que se te permita por ley y por karma con todas estas personas que ya están en el otro plano, sean desde tus familiares hasta un elemental, hasta un maestro, hasta el mismo Maestro Jesús, está claro. Pero nada de eso se te da si tú no pones de tu parte. ¿Quién te va a dar el título universitario si no quieres ni entrar a la U? Está claro eso. Entonces, desde ese punto de vista, el camino espiritualista es siempre buscar, siempre seguir ese camino. Dirás, no necesitas ser una persona letrada, no necesitas haber estudiado, no necesitas nada de eso, que por diferentes razones puede ser que no tengas acceso a eso. Pero sí está en tu conciencia del obrar de la mejor manera posible, de tratar al prójimo como quisieras que te traten, sin entrar en esas fatigas, en esos egoísmos. De pronto uno puede decir, es muy complicado el camino espiritual. Intento, pero como que no termino de enchufarme. Me he prometido rezar todos los días antes de dormir y me duermo. Trato de meditar, pero me di cuenta que mi novela ya pasó y estoy agotado. Además estaba interesante la charla de tal reality que te quedaste hasta las 3 de la mañana viendo cuántas llamadas tenía esa persona. Y dijiste, claro, mi camino espiritual, sí, mañana. No es que lo hagas por obligación o porque esté en tu alarma de tu celular para que no te olvides de orar. Ese no es el punto. El punto es que te fluya. Así como con el trabajo suena el despertador y sales como resorte de tu cama. De la misma manera deberíamos salir como resortes para orar. Y no porque sea la hora, sino porque viene el súbito impulso de comunicarse con el Padre. Así como podemos estar agotadísimos, pero te llama el novio o la novia que con tanta ansia quieres estar con él o con ella, dejas todo. Y cuando estás con esta persona eres feliz. Imagínate cuán más grande es la fuerza del Padre, que te lleva a otros planos. ¿Por qué no pasa eso? Porque seguimos viviendo en el paradigma del éxito social, de la forma tradicional de vida, del hacer plata para esto, hacer plata de lo otro, hacer tu casa hermosa, ¿para qué? Para que te mueres. Le dices para dársela a mi hijo y tu hijo se la farrea. 30 años laburando para nada. Y en 30 años no le has dado el valor al hijo, o sea, los valores para que ellos puedan seguir un camino espiritual. Y que les toque vivir lo que les toque vivir por merecimiento, por ley de evolución, por crecimiento. Dice la física cuántica, uno no puede ver aquello que no conoce. Y es lógico hasta cierta manera. Sabemos que nuestra mente, nuestra vista retiene, o nuestra conciencia, nuestra parte consciente debe retener, no sé, pues,
el 2% de la información que recibimos. Tal vez estoy equivocado con el porcentaje, pero es así de mínimo. Y no podemos ver cosas que no conocemos. Entonces, como no vemos al Maestro ascendido, como no vemos al alma, no vemos al espíritu, no vemos a los elementales, no vemos nada de eso, juramos que no existen. Tampoco vemos el aire que respiramos, pero bueno, por lo menos respiro y sé que estoy respirando. Y antes ni siquiera sabías que se llamaba aire. Cuando hablamos a nivel cuántico, es como si nosotros viviéramos en dos planos solamente, ¿no? Bidimensional, izquierda y derecha, y adelante y atrás, sin contar arriba y abajo. Entonces, un maestro, por decirlo así, que sí vive tridimensionalmente, sí puede ver nuestro plano bidimensional. Como solo nosotros nos movemos arriba, como es a la izquierda, a la derecha y adelante y atrás, el maestro sí puede ver de arriba a dónde estamos yendo. ¿Por qué? Posiblemente esa personalidad, pero tú eres Dios. Dices, no, soy un ser como tú, solo que en otra dimensión, solo que en otro plano físico. Por eso puedo ver todo lo que tú haces. Pero como no tenemos esa conciencia y no podemos observar eso, pensamos que, una vez más, no existe. Y las cosas que nos suceden alrededor las denominamos buena suerte o no tan buena suerte. Finalmente dices, castigo de Dios, destino, ponle el nombre que quieras, pero de una u otra forma ya justificas los acontecimientos de tu vida. Y te entristeces encima con eso, te frustras encima con eso, te deprimes con eso, te sale una úlcera con eso. ¿Todo por qué? Porque no estamos viendo más allá de nuestras narices. Vivimos con el paradigma, vivimos con pensamientos de hace 10.000 años, creo. Y seguimos la corriente porque, bueno, así todos lo hacen. Así es la vida, bienvenido a la realidad. Todo se hace así. Si yo no lo hago, pues soy un bicho raro, no me toman en cuenta. Pero también ya les mencionaba este ejemplo, se los he mencionado muchas veces. El otro día tenía una charla con unos muchachos lustrabotas y hablábamos sobre cómo las personas pueden cambiar. Y que, bueno, me decían que a mayor edad era más difícil el cambio. Es lógico porque has tenido más tiempo de estructurar tus redes neuronales para que tengas bien afianzaditas tus estructuras. Pero un chispazo, basta un chispazo de conciencia para que eso se desbarate. Y esta persona me decía, como muchas opinan lo mismo, ¿qué puede hacer una persona para cambiar a los demás? ¿Qué? Habiendo tanta gente alrededor, yo voy a cambiar, voy a influir en mi sociedad. Y ahí salió mi as de la manga y le decía, una sola persona, porque lo botaron del tren, influyó a 300 millones de hindúes. Gandhi se llamaba, con la no violencia. Y esa gente es la que hace la diferencia, esa gente es la que hace el cambio. Y ese cambio lo podemos hacer nosotros en nuestras vidas de distintas maneras, de distintas formas, con diversos objetivos, con diferentes fines evolutivos. Pero no porque todos sean así, nosotros tenemos que seguir siendo así también. ¿No? Eso es. La próxima semana vamos a tener otra charlita. Así que espero que les haya gustado estas dos partes que he leído del capítulo 2 de Arpas Eternas 2. Medítenlo, véanlo, chequéenlo una vez más, vean sus apuntes y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.